Mi nombre es Teófilo Omar Boyano, como está dicho aquí en esta invitación. Agradezco en gran manera por este espacio importante que estamos preocupados realmente por nuestros mares. Para revisar lo que es el Océano Pacífico Sostenible desde el contexto de nuestro mar colombiano, es importante anotar algunas cosas que seguramente ya se han comentado y está relacionado con su nombre, ¿verdad? Vino de Fernando de Magallanes, que realmente, pues, en esa expedición que hizo dando la vuelta al mundo, aunque no la terminó, le colocó ese nombre al océano. Para nosotros, para nuestra historia, realmente se llama el Mar del Sur, se lo mostró el indio Panquiaco a Vasco Núñez de Balboa, y realmente para mí lo hizo, es mi percepción, lo hizo para que no lo mataran. Los españoles venían ávidos de buscar oro, lo buscaban por todas partes y con ese cuento del dorado, pues, y otras apreciaciones relacionadas con dónde estaba el oro, se le mostró el Mar del Sur, que hoy día se reconoce como el Océano Pacífico. Este extenso mar tiene 145 millones de kilómetros cuadrados, representa el 30% del planeta y casi que el 50% de la hidrosfera como tal. Tiene 16.000 kilómetros de longitud. Recuerden que la longitud se mide caminando por el Ecuador y tiene aproximadamente 14.000 kilómetros de latitud, como si camináramos de polo a polo, como tal. O sea que es bastante extenso. En el caso colombiano, tenemos 1.300 kilómetros de costa pacífica y es una región bastante importante desde el punto de vista ecológico y económico para nuestro país. Se encuentran acantilados, selvas pluviales. Recordemos que en el Pacífico, bueno, estoy ya en el Pacífico colombiano en cuanto a la parte geográfica, es una de las zonas donde más llueve y representa realmente para el océano propiamente dicho una riqueza marina invaluable. Son 340.000 kilómetros cuadrados de mar que tenemos en el Pacífico, se incluyen además 200 millas náuticas. Y las aguas más o menos se estiman entre 3.125 metros de profundidad, con un volumen estimado más o menos de 1.060.000 kilómetros cuadrados. Estos escenarios se utilizan para pesca, biodiversidad, investigación y explorar los recursos naturales. Por lo tanto, el Océano Pacífico es una fuente vital para todos nosotros, para disfrute no solamente de los colombianos, de las personas del Pacífico, de todos, sino para toda la humanidad como tal. Hay una serie de aspectos que son importantes tener en cuenta. Hay cosas que son incontrolables, y en este caso están las corrientes marinas, como la corriente del Pacífico, llamada la corriente de Humboldt. Hablando con el doctor Jacobo Moreno Mariñán, que es un doctor en salud pública y tiene un postdoctorado en monitoreo de aguas con la NASA, me decía que realmente la corriente de Humboldt, como la corriente ecuatorial del sur, o sea, la que viene de Panamá, la de Humboldt viene desde la parte sur del continente, ¿sí? Es imposible que ellos no dejen sedimentos y sucio, bastante contaminación. Es importante tener en cuenta que existen también los vientos alisios y las corrientes submarinas como tal, que de una u otra manera inciden realmente en el Pacífico, sobre todo en la pesca y en la biodiversidad marina también, y por supuesto en el clima. Por respecto a la sostenibilidad, pues hemos visto la llegada de las ballenas como tal, las tortugas marinas y también es rico en vastos bosques de manglares. Este ecosistema básicamente captura carbono, también da protección costera y permite la seguridad alimentaria para millones de personas. Entonces hay que seguir revestando los manglares, que es un aspecto importante para la sostenibilidad del Pacífico. De igual manera, es supremamente importante tener en cuenta la pesca sostenible.
que es un gran reto para trabajar como tal. Existe la Comisión del Atún del Océano Pacífico Occidental y Central, que ha trabajado un poco con respecto a esto. En Colombia también se habla un poco del Estado Rector y de acuerdos sobre medidas del Estado Rector, que básicamente es tratar de conservar la pesca y que se trabaje mucho con respecto a la reglamentación de ella como tal. Hay otro aspecto importante que son las áreas marinas protegidas, que permiten que algunas zonas a nivel mundial sean tenidas en cuenta como la isla Galápago, la isla Phoenix y otras a nivel de Hawái como tal. Nosotros tenemos que trabajar mucho en el Pacífico con respecto a eso. Sin lugar a dudas, una de las cosas que más incide también en el Pacífico es el cambio climático, que genera un espacio, un reto a vencer bien importante a tener en cuenta, porque está alterando en gran manera la biótica y la macrobiótica como tal. No todo es una visión apocalíptica, es decir, hay un constante esfuerzo a nivel mundial, hay cooperaciones relacionadas con esto, en este entorno también que hablaba sobre cuidarse un poco sobre la pesca y el Estado rector. Algunos países como Ecuador y Perú trabajan coordinadamente, recuerden que ellos han tenido conflictos, trabajan coordinadamente para el manejo de la pesca como tal. Nosotros tenemos que pues, comenzar a revisar eso. Hay una en cuanto a aspectos y retos propiamente a vencer con respecto a la contaminación marina. Los plásticos creo que es uno de los peores inventos de la humanidad. Existen millones de toneladas de residuos que muestran que el plástico en el Pacífico es un monstruo y que en el caso de Colombia pues también nos vemos afectados en ciertas condiciones, porque recuerden que el Pacífico tiene mareadas más altas, más grandes, que a veces impactan el litoral y arrastran también de una u otra manera el plástico. Este tema del plástico es un tema bien importante porque las grandes cadenas de superficie se han quedado con la idea de que ellos contribuyen al impacto ambiental mitigándolo, cobrando la bolsa, y no. Realmente hay que trabajar en bolsas más amigables con el entorno ambiental. ¿Por qué? Porque de una u otra, usted dice, pero ¿y por qué estoy hablando de bolsas de los grandes superficies? Porque es que este es uno de los insumos que más se encuentran en las alcantarillas, en los ductos que van a parar con las lluvias y que van canalizándose y llegan a los ríos y llegan después, por ende, al Océano Pacífico como tal. Nosotros no podemos desconocer, voy a estar haciendo una especie de contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos retos, hay una realidad, así como hay retos, así como hay una descripción pues no muy agradable, también hay que hablar que hay un convenio para la protección del medio ambiente y marino en la zona costera del Pacífico, y a partir de la ley 45 del 85 se ha trabajado un poco sobre eso. También se ha trabajado sobre la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas en el 2009. El COPS 26 también, muy preocupado por el entorno marítimo como tal. Las áreas marítimas, marinas protegidas, que ya la hemos mencionado, y la regulación pesquera, que ya lo habíamos hablado con el Estado Rector del Puerto, que nos muestra a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que vienen desarrollando convenios con el World Wide Fund, básicamente, y planes de ordenamiento pesquero. Eso pues es un espacio que hay que seguir revisando. Hay una política nacional del océano y los espacios costeros que se lidera por la Comisión Colombiana de Océanos. Y el COMPES 3990 hay que revisarlo porque de una u otra manera pues propone cuidar un poco más estos ambientes del Pacífico sostenible. La DIMAR, como autoridad marítima, también está muy preocupado y es necesario que se revise desde la academia, las instituciones, por ejemplo, del Pacífico, la Universidad del Valle ha hecho buenas investigaciones, la Universidad Nacional, ahora más adelante lo voy a comentar, que trabajan un poco sobre este manejo ambiental y que no es nuevo, es decir, del siglo pasado, la ley 99 del 93 y la ley 115 del 2003 y la ley 115 del 2015 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 del 2015
del 94, estamos trabajando la educación ambiental en los colegios, ¿verdad? Y eso es importante, pues, seguirlo tomando. Nuevamente, hablando un poco con los desafíos, sigue habiendo algo de mercurio acumulado en los peces en Buenaventura, que es una zona, pues, hermosa, pero también abundan los microplásticos ingeridos por la mitad de las especies que se trabajan con respecto a algunos peces que se han detectado y estudios en el Pacífico como tal. Los capas de hidrocarburos tóxicos, metales pesados, pesticidas agrícolas, compuestos orgánicos tóxicos viajan desde los ríos con aguas residuales sin tratamiento y estos llegan al Pacífico. Así que Guapí, Tumaco y La Tola se han hallado aguas contaminadas, bacterias fecales, nutrientes que generan florecimientos algales y riesgo de hipoxia. Básicamente, hipoxia es la falta de poder respirar, poder vivir en un ambiente sostenible como tal. Por eso hay veces la gente piensa que los pececitos están alegres, están saltando. No, realmente se están muriendo porque necesitan mejor respiración como tal. Mejor ambiente para seguir en su hábitat como tal. Le decía que una de las grandes líderes con respecto a las universidades está la UNAL, Laura Vanessa Vidal. Ella es magíster en Ingeniería Ambiental y ha trabajado bastante aspectos importantes como Buenaventura, el área de San Pedro, ya, y la Piangüita, básicamente. En Tumaco escogió a Boca Grande como tal, un barrio muy conocido en Cartagena también. Que de una u otra manera se han encontrado algunas apreciaciones importantes de microplásticos que todos los colombianos, a excepción de las regiones indígenas y las regiones que conservan la tradición, debemos tener en nuestros estómagos más o menos lo equivalente a media tarjeta de crédito en microplásticos, porque existe una cultura de comprar todos estos productos como tal envueltos en plástico que hay que revisar, ¿no? Las bolsas de leche y otra serie de ingredientes, los embutidos generalmente y otra serie de productos que de una u otra manera pues causan un impacto en nosotros. Entonces ha habido un problema con respecto a la bahía de Cispatá, la bahía de Tumaco, pero nos podemos detener un poco con respecto a los manglares porque los manglares son realmente uno de los aspectos más importantes que ya lo he dicho varias veces en este espacio, que permiten casi, no solamente como un entorno importante para el crecimiento y el desove en los bajos de los manglares, los peces desovan, sino también como elemento que absorbe realmente los problemas relacionados con el entorno, con el dióxido de carbono como tal, que generan un impacto negativo en el mar como tal. La acidificación es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ya habíamos comentado que dentro de las investigaciones que se han hecho, hay algunas con contaminación de mercurio y microplásticos. Hay una relacionada con básicamente nuevamente los microplásticos que tienen que ver con cómo se están presentando y qué elementos se han encontrado con respecto en el Pacífico, básicamente, mucho relacionado con los polímeros. Hay un aspecto importante que la Fundación Malpelo encontró contaminación de mercurio en algunos tiburones como tal. Son aspectos que se deben revisar como que se vienen presentando en el Pacífico colombiano. Entonces, la pregunta sería, bueno, y ante tanto mensaje y ante tanta información veraz, oportuna en los centros de investigación, ¿qué se debe hacer? Pues sin lugar a dudas, seguir fortaleciendo realmente el monitoreo ambiental por las entidades ya mencionadas, ¿no? Como el Estado Rector del Puerto, como la UNAP, básicamente, y revisar, por ejemplo, los ríos San Juan, que pasa por el Chocó y el Valle del Cauca, ¿verdad? Los ríos Guapí, Iscuandé, Nicay, y estos ríos básicamente tienen un componente importante de sedimentos
y algunos tienen materias fecales como tal. En el Chocó, pues también revisar los ríos que de una u otra manera conectan con el Pacífico, ¿no? Como el Troandó, básicamente, el Baudó, que de una u otra manera pues impactan el Océano Pacífico trayendo sedimentos, materias fecales y otra serie de insumos. Los pesticidas, que aunque han disminuido los pesticidas, eso sí hay que reconocerlo, se le está pues orientando a los campesinos. Los pesticidas han comenzado a bajar un poco, pero recuerden que hemos tenido unos impactos ambientales también por los hidrocarburos a partir de hace unos 10 años, exactamente, donde hubo pues una contaminación, un derrame que se generó un problema estructural bien grande por el derrame que llegaron al Pacífico como tal. El río Patía, recuerden que Patía es una expresión palenquera que significa patilla, es uno de los palenques de allí donde proviene el nombre del río Patía como tal. Eh, Buenaventura y Tumaco, pues en la parte del Nariño son zonas que han tenido un gran impacto ambiental precisamente por sus vertimientos de heces fecales y de otros plásticos y microplásticos que impactan realmente, y lo más preocupante es el consumo de peces como tal, que hay que combatirlos, hay que revisar hasta dónde se debe vedar la pesca como tal, porque es necesario que se tenga en cuenta eso, es decir, si no se le ejerce un control más estricto hacia la pesca como tal, va a generar efectos no deseados en la salud de los moradores cercanos a estas zonas del Pacífico que he mencionado. En el libro que hicimos con el doctor José Alejandro Machado y yo, que tiene que ver con la pesca artesanal, hay algunos aspectos importantes que quiero dejar aquí mencionados, ¿no? Y es que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Marítima Internacional eh, proponen que se revise la navegación de las embarcaciones, eh, el uso y protección del medio ambiente costero y acuático. Básicamente hay que revisarlo porque cuando se trata de la pesca artesanal, que es la pesca que más se desarrolla en el Caribe colombiano y en el Pacífico, como tal, hay que revisar estos aspectos que, así bien es cierto, es rico en pesca, el Océano Pacífico como el Océano Atlántico o Caribe. Hay que revisar cómo se está trabajando la parte laboral, o sea, cómo las personas que están trabajando y viviendo de la pesca, que realmente están recibiendo las condiciones mínimas para poder ejercer su labor, las condiciones sanitarias para la comercialización, las capturas, la manera de cómo se pesca. El Caribe colombiano se le llaman boliches, sí, que a veces cuando el ojo es demasiado pequeño, se vienen peces muy pequeños que no crecen y no permiten después seguir generando un espacio de sostenibilidad para los consumidores. Hay que revisar la infraestructura, las condiciones ecológicas para la pesca, y es necesario pues estar muy pendientes de los derechos de la naturaleza y la libertad económica de los pescadores, las asociaciones, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta esto para que se fortalezcan y de una u otra manera las personas que se dedican a la pesca artesanal pues contribuyan significativamente no solamente para su sustento, sino para mitigar en lo menos posible al Océano Pacífico. Entonces, es importante tener en cuenta que, que el COMPES 9990 vela por los océanos sostenibles, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿sí? Y que está preocupado por la gobernanza interinstitucional, por la soberanía y la defensa y seguridad integral, por la investigación, por el ordenamiento y gestión de los espacios y el desarrollo de las actividades marítimas y los municipios costeros.
Es importante que tengamos en cuenta también que trabajando a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con el agua, un agua limpia y pura como tal, se está haciendo inversiones básicamente para mitigar estos escenarios. Pues, en el año 2020, básicamente en el periodo 2020 y 2030, se destinaron 370.794 millones de pesos para el manejo de este tipo de situaciones y frenar un poco el impacto ambiental. Entonces, si llegáramos a alguna apreciación importante que es necesario tener en cuenta con respecto a la contaminación del mar Pacífico colombiano, y si me dijeran qué exactamente es altamente prioritario para tener un Pacífico sostenible, las respuestas serían las siguientes. Revisar, monitorear el vertimiento de aguas residuales y domésticas, revisar los residuos sólidos y plásticos que se generan, revisar la minería ilegal y mercurio, que es uno de los aspectos más preocupantes que se dan en gran parte de nuestro territorio nacional, revisar los contaminantes agrícolas e industriales, que en este punto pues ya lo habíamos mencionado que ha habido ciertas buenas prácticas que han mitigado un poco ya los contaminantes agrícolas, no son tan significativos. Revisar la acidificación oceánica, sí, ya, porque más del 70% de los ecosistemas marinos de Colombia están en alto riesgo de colapso y es importante que se tenga en cuenta eso. Seguir trabajando lo que es las áreas marinas protegidas, la investigación en esa parte, pues sí podemos decir que la Universidad Libre también en Cali está preocupado, que las universidades del área del Pacífico están preocupados, conocen su entorno, conocen el lenguaje, conocen la idiosincrasia y de una u otra manera, pues la investigación y el monitoreo debe continuar con estos tipos de investigaciones que se han hecho sobre el área del Pacífico de Buenaventura. La idea es que se vaya más hacia el Cauca y hacia el Chocó también, e incluso hacia el Valle del Cauca. La gobernanza y la participación comunitaria por un Pacífico empoderado, por los líderes comunales, por los gobernantes, por todos nosotros que estamos preocupados por nuestra nación como tal, ¿no? Las economías azules sostenibles, hay fundaciones como Planeta Azul, la Waterkeeper Alliance, que es una fundación a nivel mundial muy poderosa que podría replicarse hacia el Pacífico. Generalmente tiene una área de acción más hacia el Atlántico y que se puede trabajar también con los organismos multilaterales que ellos están dispuestos a generar recursos para trabajar un poco más eso. La gestión de residuos sólidos es uno de los grandes problemas que debemos enfrentar, como la pesca ilegal. Hay que seguir avanzando en datos y tener en cuenta que los ecosistemas costeros necesitan con urgencia una intervención amigable y sostenible. Y también, por último, básicamente, pues las instituciones gubernamentales de investigación que vienen haciendo algunas actividades importantes como INVEMAR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, los Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto de Investigación de Ambiente del Pacífico, IDIAP. Ya habíamos hablado de las universidades, que son aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. Y la FAO, que ya fue mencionado, que está preocupado por el manejo adecuado de la alimentación a nivel mundial. Aprovechar entonces también estos acuerdos que se vienen haciendo con el BRICS, con la OCDE y todos estos organismos que de una u otra manera pues están preocupados por el impacto ambiental. Entonces, ¿alguna pregunta? Quiero saber si hay alguna pregunta, si consideran que de todos modos realmente el Pacífico se hace sostenible si todos colaboramos. Eso no solamente son las autoridades, no solamente es la academia,
Hay autores que hablan sobre la geoecología del paisaje y allí intervienen en esa geoecología del paisaje los usuarios del paisaje. ¿Quiénes son los usuarios del paisaje? Los turistas. Los moradores del paisaje, que realmente no actúan de pronto con los usuarios del paisaje, pero viven por allí, y los servidores del paisaje. Si los tres no están sintonizados desde el punto de vista ambiental, no podremos tener espacios geográficos sostenibles. Por eso se habla de la geoecología del paisaje. Y esa geoecología del paisaje no solamente se da a partir del Océano Pacífico, se da en cualquier escenario como tal donde convergen las interfaces, el turismo, la interfase productiva como tal, la energética, ¿sí? La logística portuaria. Todos estos escenarios también necesitan tener en cuenta lo que es la geoecología del paisaje. El Océano Pacífico entonces es gran protagonista de nuestra supervivencia en este entorno cada vez más globalizado. Dejo abierta también aquí la inquietud de la acidificación, que es otro ingrediente importante a tener en cuenta, que de una u otra manera, pues, eso tiene un impacto en la biótica del océano como tal. Estamos perdiendo el norte con respecto a eso. Ya los océanos no son tan grandes como pensábamos. Hace muchos años antes, en los inicios de la humanidad, el mundo no alcanzaba a tener 80 millones de personas y el planeta Tierra era fresco. Hoy día ya pasamos los miles de millones, pasamos los 7.000 millones de habitantes, seguimos creciendo. Y eso pues hace que el mar ya no se convierta tanto en un recurso si no le prestamos atención como tal, ¿no? Esos son escenarios que se están dando, que es importante que revisemos y nosotros contribuimos desde acá, desde nuestra realidad territorial nacional, a cuidar nuestro océano Pacífico como tal. Es importante, supremamente importante que trabajemos mancomunadamente las universidades, el Estado, las empresas y las comunidades en procura de realmente un océano Pacífico más sostenible. Y para disfrutarlo, porque cada vez más crecen las expectativas de ir a ver las ballenas, ¿no? Es importante, impactante, es interesante, es hermoso eso, y que las ballenas después se vayan a encontrar con plásticos que no permitan su apareamiento como tal, pues sería muy desastroso y muy triste como tal. Cada vez vemos, gracias, las redes sociales han ayudado en gran manera, consciente o inconscientemente, a sensibilizarnos. Vemos diariamente cómo de los frutos del mar se extraen, ¿no? Tiburones, tortugas, entrelazadas, casi muriendo porque están llenas de nylon, cañas de pescar, de redes. Ha habido que generar un espacio de concientización donde las personas pues le quitan todo lo que tienen encima y los liberan. Pero son escasos los momentos, son eventuales ante tantos retos que hay con respecto a estos entornos, ¿no? Colombia sigue manejando su soberanía con respecto al Pacífico. Hay que reconocer que la Armada pues está trabajando bastante bien eso, que estamos llegando incluso hasta la Antártida de las expediciones. Eso pues porque de una u otra manera hay algunos intereses que son importantes y que no lo quiero mencionar, pero que es importante para la nación como un recurso como tal, ¿no? Eso pues, a grosso modo es lo que yo quería comentarles con respecto a esta charla sobre el Pacífico más sostenible.